hermanos, anteriormente estuvimos viendo con nuestro hermano Camilo la parábola anterior, que está bastante ligada a esta, mis hermanos. Esta parábola nos hablaba de estar preparados para el regreso del Señor, pero no habla tanto en sí de la preparación, sino es más como que estemos alertas, que estemos apercibidos, que estemos pendientes, porque el Señor promete que Él regresará y que Él quiere encontrar siervos que estén esperándolo, con la expectativa de su regreso. Y muchos cuando escuchan que el Señor viene, mis hermanos, porque antes de venir aquí estaba viendo un video que hablaba que ahora que porque el eclipse pasó por Estados Unidos y que va a pasar el cometa del diablo y no sé qué. Y yo escuchaba eso y decía, mentiras. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, mis hermanos, en nuestras Biblias. Y muchos escuchan que viene el fin de los tiempos y no están pendientes de lo que sí hay que estar pendiente, de lo que dice la palabra de Dios. Y muchos cuando escuchan eso piensan, bueno, que el Señor vuelva pronto. Y que vuelva pronto el Señor, mis hermanos, pero muchos dicen esto no porque aman su venida. No, muchos vienen, ya viene el cometa, ya están las señales, pero no realmente porque aman la venida del Señor, sino porque no son conscientes de que cuando venga tendrán que dar cuentas. No solamente que venga el Señor, sino cómo estamos cuando el Señor va a venir. El Señor, mis hermanos, si quiere algo en nosotros, quiere que estemos preparados. No solamente que digamos, ya viene el Señor. Pero ello no consiste, mis hermanos, en simplemente tener una expectativa, un entendimiento acerca de que Él va a volver, de ver las señales, de vender las casas, dice para el campo, hacer todo lo que el mundo dice, no, se fue el agua en Bogotá, vámonos al campo. Pasa esto, no, ya viene el fin, vendamos todo, dejemos el trabajo. Así han pensado muchas personas, así pensaban en los tiempos de los tesalonicenses. ¿Se acuerdan cuando vimos la epístola? Personas que ya ni trabajaban, estaban todo el día en sus tejados viendo el cielo. El Señor ya viene y no hacían nada. ¿Será que el Señor quiere encontrarnos así cuando Él venga? ¿Será que esa es la expectativa del Señor? El apóstol Pablo tuvo que corregir ese pensamiento equivocado, porque el Señor no solo quiere que estemos listos, mis hermanos, expectantes, sino que mientras aguardamos su venida estemos ocupados en aquello a lo que nos ha confiado, nos ha encargado, aquello a lo que nos llamó. Y de eso vamos a estar viendo hoy, mis hermanos. Y vamos a estar viendo esto que nos habla el Señor. Ahora vamos a ver 3 asuntos, mis hermanos. Vamos a ver esta parábola dividida en 3 partes principales. Vamos a ver cuál es la pregunta que hace Pedro, la cual introduce o lleva al que el Señor cuente esta parábola, esta enseñanza. Vamos a ver también la parábola en sí mismo, que está principalmente dividido entre lo que es un siervo fiel, que se prepara para la venida de su Señor, y el siervo infiel, que no está preparado para su venida. Y al final vamos a ver cuál es la conclusión que el Señor hace de la parábola, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar entonces por la pregunta que hace Pedro. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Qué parábola? La que mencionamos ahora en la introducción. La parábola de esos siervos que tienen que estar vigilantes porque su Señor va a volver. Que no deberían dejarse sorprender por su venida, sino que tendrían que estar apercibidos, expectantes, preparándose para recibirle cuando Él regrese. Entonces, ¿por qué dice esto Pedro? ¿No, mis hermanos? ¿Cuál es la razón que Pedro hace esta pregunta? Tal vez Pedro pensaba que esa parábola, al final donde dice, pero los que no estaban preparados, ¿no? Serán sorprendidos aquellos que no estaban listos, aquel como el padre que de repente no está velando y pues deja minar su casa. Tal vez Pedro pensaba, pero nosotros somos los discípulos, nosotros estamos aquí con el Señor Jesús, a nosotros no nos va a sorprender, a los que va a sorprender seguramente, tal vez pensaba Pedro, es a los de la multitud. Entonces Pedro pregunta, ¿dice eso por nosotros, Señor, o es por los demás? Son ellos, porque yo creo, Señor, que nosotros vamos a estar preparados, apercibidos, y la multitud, los que no están contigo, van a ser sorprendidos tal vez cuando el Señor viniera. Tal vez Pedro pensaba de esa manera y por eso pregunta, ¿será que el Señor también lo dice por nosotros, que también seremos sorprendidos por su venida, nosotros que somos sus discípulos? Entonces Pedro hace esta pregunta, y yo cuando pensaba en la pregunta de Pedro decía, uy, qué parecidos somos a Pedro, mis hermanos. A veces olvidamos que el Señor nos está hablando a nosotros. Pensamos que le está hablando solamente a los demás.
Pero cuando vamos a ver esta parábola, mis hermanos, una buena pregunta que podemos hacerlo mientras la escuchamos, reflexionamos, entendemos. ¿Será que estamos pensando en otro cuando la escuchamos? Cuando escuchamos la palabra de Dios, sus advertencias, ¿estamos listos para su venida? ¿Para encontrarnos con nuestro Señor? ¿O pensamos que son otros los que tienen que prepararse? A mí no me sorprenderá. A mí no me pasará eso. ¿Cómo estaremos nosotros, mis hermanos? Y entonces el Señor a raíz de esta pregunta de Pedro va a hablar una segunda parábola. Pero se da cuenta que Pedro no ha entendido, ¿no? Esta parábola en la cual vemos o que vamos a ser introducidos es importante porque nos va a mostrar que el Señor no solo está anhelando y esperando que nosotros estemos aguardando su venida. Porque, mis hermanos, sea que venga o que nosotros partamos, ¿no?, por medio de la muerte, a encontrarnos con el Señor, no sabemos ni el día ni la hora, pero ¿cómo estaremos ese día? Porque mientras esperamos y aguardamos, mis hermanos, su venida, el Señor espera que estemos ocupados, preparándonos, sirviéndole, haciendo su voluntad. Entonces el Señor ahora, por medio de esta parábola, va a hablarnos de 3 tipos de siervos, mis hermanos. Yo hablé que hay 2 principales, pero hay 3 divisiones que yo encontré, o por lo menos que así lo divido yo. Primero, el siervo que hizo la voluntad de su Señor mientras Él venía, que es el siervo fiel y prudente. El segundo tipo de siervo es el que hizo lo contrario a la voluntad de su Señor y fue infiel. Pero ahí también hay una subdivisión donde aparece uno que no hizo lo malo, pero tampoco se preparó, aún conociendo la voluntad de su Señor. Y ahí también hay otra división entre uno que no conocía la voluntad de su Señor. Entonces, vamos a ver 3 tipos: el siervo fiel y preparado, el infiel, que hizo lo contrario a lo que el Señor le puso a hacer, y el que también fue infiel porque no se preparó, conociendo que su Señor iba a volver. Todo esto con el fin de enseñar a sus discípulos que Él espera que a su regreso, mis hermanos, no estemos simplemente esperándolo, sino que estemos listos para recibirle, que Él nos pueda encontrar como siervos fieles, prudentes, que están ocupados en lo que Él los puso a hacer. Entonces, versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa o sobre la servidumbre, para que a su tiempo les dé su ración o la ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar ahí a la parábola. Entonces, primeramente el Señor va a responder la pregunta de Pedro. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Con otra pregunta. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, sobre la servidumbre, para que a su tiempo les dé la ración? Entonces, la pregunta que hace el Señor es una respuesta muy interesante, mis hermanos. Él dice: no basta con estar atentos, esperando su retorno. Hay que ser hallados fieles y prudentes. ¿Y cuáles son las características de un siervo, de un mayordomo fiel? Un mayordomo útil, un mayordomo que hace la voluntad de su Señor. Vamos a entrar a ver 3 aspectos. Porque si algo necesitamos para ser buenos siervos de Dios, mis hermanos, son vidas que corresponden al encargo que hemos recibido de Él. El Señor espera que seamos fieles, prudentes en nuestro servicio. Y muchos quieren servir al Señor, pero quieren hacerlo de cualquier manera, no como el Señor quiere. Y no saben que el Señor lo que espera es encontrarnos, haciendo su voluntad, pero no de cualquier manera. Entonces, hay que servir al Señor, hay que estar ocupado mientras lo vuelve, pero ese servicio no puede ser de cualquier manera. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un mayordomo fiel? Entonces, vamos a ver varios aspectos. Primero, hay que ser un siervo fiel. La palabra de fiel es pistos, confiable, digno de confianza, honrado. Podríamos decir, mis hermanos, que fiel es quien conoce la voluntad de su Señor y la hace. Ya habíamos visto en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, mis hermanos, no hay fidelidad sin obediencia. Dios espera que hagamos exactamente aquello que Él nos llamó a hacer y a hacer por su palabra. Él no espera otra cosa de nosotros. Él espera que seamos fielmente obedientes a aquello que nos ha encomendado, que nos ha mandado a hacer. En 1 Corintios 4, versículo 1 dice
Que todo hombre nos considere de esta manera. Yo creo que el apóstol Pablo cuando escribió esto estaba pensando en estas palabras del Señor. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Hallado fiel cuándo? Cuando el Señor regrese. El Señor ha puesto sus siervos a administrar estos asuntos, pero Él espera que cuando Él venga esos administradores sean hallados fieles. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso soy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz todas las cosas ocultas, todo lo que no se ve, hermanos, en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios o intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, para él es importante que un administrador sea fiel, que sea hallado fiel cuando el Señor venga, y como él dice, no solamente en asuntos externos, o sea, en cómo administró, porque ¿qué dice el apóstol? También va a ser juzgada las intenciones, los anhelos del corazón. El Señor conoce todas las cosas, o sea, que fue una fidelidad que es tanto externa como interna, y contrasta bastante con lo que vimos en la primera parte del capítulo 12. ¿Qué no quiere el Señor cómo el Señor no quiere que nosotros andemos? Como hipócritas. Porque el hipócrita afuera parece fiel, pero no corresponde a su realidad interior. Solamente apariencias. Un siervo fiel no puede ser hipócrita. Un siervo fiel tiene que ser íntegro, adentro en sus intenciones y afuera en su servicio, en su administración. Y tiene que tener una motivación correcta para hacer lo que hace. La obediencia fiel a Dios, mis hermanos, es inmediata, completa y con gozo. No solamente un acto externo de hacer algo que la Biblia dice que hay que hacer, porque el Señor lo dijo, entonces tocó hacerlo. Es una administración fiel, obediente, completa, no a medias, y gozosa, que sirve al Señor. Fidelidad en obras y fidelidad en el corazón. Es lo que Dios quiere en sus siervos. No es un servicio de cualquier manera, es un compromiso que incluye todo nuestro ser, todo lo que somos, lo que hacemos para servir a nuestro Señor. Eso es fidelidad, mis hermanos. Pero no solamente es ser hallado fiel en lo que hacemos y en lo que somos, y en cómo servimos. También dice prudentes, la palabra fronos, es sabio, sensato, prudente, precavido. Entonces, si ser fiel y hacer lo que Él nos manda o encomendó es servir a Dios de una manera correcta, ser prudente, sensato, es guardarnos en lo que somos y hacemos. No solamente lo que hacemos para Dios, es también lo que somos como hijos de Dios. Y cómo vivimos nuestras vidas. O sea, nuestra vida tiene que corresponder a nuestro servicio. Porque alguno podría pensar, yo soy fiel en la iglesia sirviendo al Señor, pero en la casa, pero en el trabajo. Entonces, esto trae algo íntegro. No solamente es mi servicio en la iglesia, no solamente es mi servicio delante de Dios. Es todo lo que yo hago, es todo lo que yo soy, es todo mi modo de vivir, de andar. Efesios 5:15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no cómo vivís. No como insensatos, lo contrario a prudentes, a sabios, sino como sabios, ¿ven? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, así pues no seáis necios, lo contrario a ser otra vez prudente, sino entended o ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Entonces, andar neciamente es no tener cuidado de cómo vivimos y andar sin entendimiento de lo que Dios espera de nosotros, de su voluntad. Entonces el sabio, el siervo sensato vive con cuidado, no vive de cualquier manera. No vive de una manera disipada. Él mira cómo vive, dónde anda, con quién anda, cómo usa su tiempo. Es entendido en la voluntad de su Señor y la cumple de manera fiel. El sensato se cuida del pecado, se cuida de la vanidad, se cuida de hacer algo que deshonre el nombre de su Señor. Él cuida su testimonio. Es una persona sabia, sensata.
Alguien tiene cuidado de sí mismo. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces Timoteo tenía que guardarse, mis hermanos, de cualquier cosa que pudiera avergonzarle o hacerlo reprensible delante del Señor. Él tenía que ser fiel, tenía que ser preciso en su ministerio de predicación, tenía que ser un siervo fiel y un siervo sensato para no ser descalificado. Tenía que presentarse delante de Dios y no hubiera nada en su vida. No hubiera en su vida necedad o algo que lo pudiera descalificar. Pablo dice a los santos en Corintios, en 1 Corintios 9, 26. Por tanto, yo de esta manera corro. ¿No? Si hablamos que andar es vivir, pues que la carrera cristiana también es una vida. Lo mismo el ministerio en el Señor. Fue una carrera. Dice, yo corro no como sin tener una meta, no como si corriera para cualquier lugar. Fue un insensato que corre y no sabe ni para dónde va, no ha entendido la voluntad de su Señor. Alguien sensato sabe para dónde va. Pero de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, no de cualquier manera, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo sabía que él no podía vivir de cualquier manera, no podía correr de cualquier manera, él no podía vivir su ministerio de vida cristiana de cualquier manera porque fue una insensatez. Eso iba a llevarlo a ser descalificado. Así él sirviera al Señor. Decía, yo sirvo al Señor, pero no es de cualquier manera. No es a la aventura, no es a ver a qué salga, no es con liviandad. Así es el insensato. El sensato mide lo que hace, cómo lo hace, para quién lo hace, para honrar a su Señor en todo. Entonces el siervo fiel y sensato es aquel que sirve y vive conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, al tiempo que se guarda de todo aquello que lo pueda descalificar o ensuciar o avergonzar el llamado y la honra de aquel que lo tomó por siervo. Ese es un siervo fiel y prudente. O este siervo fiel y prudente tiene un trabajo que hacer. Dice el versículo 42. Y dijo el Señor, quien es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa, o la servidumbre puede traducirse, para que a tiempo les dé su ración. La palabra mayordomo es la palabra oikonomos, que también puede traducirse como administrador. Es como en aquel tiempo que se ponía alguien encargado de la casa del resto de los siervos, como lo fue, por ejemplo, José en la casa de Potifar. Él era encargado de todos los siervos, de todo lo que se hacía en la casa. Es un mayordomo, un administrador, como los administradores de una hacienda, de un trabajo, de una empresa. En este caso, de su casa, de sus asuntos, o de otros siervos. En la parábola, esta mayordomía consistía sobre la casa, que como decíamos puede ser la servidumbre, o sea, el resto de los siervos. Es decir, sobre aquellos que también sirven al Señor. El Señor a veces da autoridad, delega autoridad sobre otros siervos para que otros siervos hagan la obra del Señor. ¿Y cuál era este encargo? Para que a tiempo les dé su ración. Su ración puede también traducirse como su alimento, su sustento. La idea es que el mayordomo tenía que estar velando sobre el trabajo de los otros siervos como administrador, pero también por las necesidades que tenían esos siervos, tanto para el servicio, o sea, para llevar a cabo lo que a esos siervos también se les encomendó, el trabajo que ellos tenían en la casa, y también para el sustento y sus propias necesidades. La proposición a tiempo es importante, tenían que estar atentos para darle lo necesario para el servicio y su sustento, pero no de cualquier manera, sino a tiempo, cuando fuera oportuno, necesario. La palabra ahí es kairó, de kairos, que es, como vimos en la epístola a los Efesios, la oportunidad, el tiempo oportuno, propicio. Tenía que hacer este trabajo porque si no lo hacía a tiempo, el trabajo, la administración se iba a ver afectada. Entonces no se iba a poder llevar a cabo el trabajo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Todo esto que acabamos de explicar. En el caso de los apóstoles, que es a quien se está diciendo específicamente esta palabra, los que estaban ahí con el Señor, el asunto es muy claro. Ellos serían puestos como administradores, como es el apóstol Pablo, como apóstol también era un administrador de los misterios de Dios, que debían permanecer fieles y sensatos luego de la partida del Señor. Ellos tendrían que dar testimonio del Señor, poner los fundamentos de las iglesias, predicar el evangelio, preparar a otros hombres para el servicio, etcétera.
Lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que vemos en las epístolas que los apóstoles hicieron. Ellos tuvieron que ser fieles en ese trabajo que el Señor les puso, porque Dios le dio una administración a los apóstoles. Pero ahora, por extensión, este encargo no solo sería a ellos, sino que en la historia Dios siempre ha levantado siervos, administradores, que Él pone en su casa para la obra del ministerio. Como dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para todo ese trabajo que tienen que hacer los siervos de Dios en toda la casa de Dios, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la obra, la edificación de la iglesia. En eso hay unos que Dios pone a administrar, que pone en cierta autoridad. Pero ¿esos para qué están? Están para con la palabra preparar a los santos para que todos hagan su servicio oportuno a Dios. Y esa provisión viene de la palabra de Dios. Entonces el Señor pone administradores, siervos, a equipar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Para ello, aquellos que Dios encarga, comisiona, delega la tarea de equipar al pueblo con la palabra y de alimentar a sus consiervos. Deben desempeñarse fielmente, prudentemente en esta tarea. Pero además, como veíamos, tienen que hacerlo a tiempo, a tiempo. Es debido, mis hermanos, a que hay siervos infieles, negligentes y descuidados, que mucho pueblo de Dios no recibe el sustento que necesita, adecuado, que viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso no es raro, mis hermanos, por esa causa es que hay tanto descuido con la palabra de Dios, que el pueblo está en muchos lugares mal equipado y que uno no ve edificación, no ve crecimiento. La obra no se puede llevar a cabo porque los administradores, aquellos que quieren llevar el alimento a tiempo, la palabra de Dios, no lo hacen. Son descuidados. Pero mis hermanos, ¿será que el Señor quiere encontrarnos así en su venida? Tantos lugares donde no hay vida, no hay crecimiento, no hay edificación, porque los siervos no cumplen su llamado, su ministerio. No, mis hermanos, el Señor no quiere encontrarnos así. El Señor quiere que seamos siervos fieles y prudentes en cuanto al servicio en su casa, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Él quiere encontrar siervos fieles que enseñan y practican su palabra, que se guardan de dar mal testimonio y que están sirviendo, alimentando a sus consiervos con la palabra de Dios, para que la obra de Dios sea hecha, sea llevada a cabo, avance, mis hermanos. Es el trabajo de los siervos de Dios, cada uno donde el Señor lo ha puesto. ¿Y cuál será la recompensa de un siervo así? Según el Señor, de un siervo que es fiel, que es prudente, que lleva a cabo la administración que el Señor le llamó a hacer. Dice el versículo 43, bienaventurado, dichoso aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ven que dice aquel siervo, o sea, cualquier siervo del Señor, no fueron los apóstoles. Aquel siervo que esté haciendo esto, no, bienaventurado, dichoso, bendito, el siervo del Señor cuando el Señor venga y le halle haciendo su voluntad, aquello para lo cual lo designó, le halle predicando, enseñando, discipulando, equipando a otros con la palabra de Dios. Bienaventurado un siervo así. Pero tal vez tú digas, hermano, bueno, chévere por usted se encarga de predicar la palabra, y los otros que no predicamos, yo que no predico. Y yo pregunto, mi hermano, ¿no tienes hijos a los cuales evangelizar y discipular? Que Dios te puso para que le des el alimento a su tiempo. Hermano, ¿no tienes una esposa a la cual discipular y, como veíamos el domingo pasado, lavar por la palabra para que Cristo la halle pura, santa, sin mancha? ¿No tenemos hijos los que somos casados a los cuales llevar al Señor? Los solteros, ¿no tienen familia a la cual llevar al Señor, y otros que no conocen a Dios a tu alrededor, para llevarles la palabra de Dios? Iglesia, no tenemos nuevos creyentes entre nosotros, no tenemos inconversos que se congregan y hermanos que necesitan de nosotros alrededor nuestro para que los discipulemos, les llevemos la palabra, los aconsejemos, los exhortemos. No tenemos, hermano, porque eso es un siervo de Dios, llevando a tiempo la palabra de Dios a quien la necesita. Bienaventurado aquel que el Señor halle haciendo así
con ellos, en medio de su iglesia, en medio de nuestras familias. Pero aún más, mis hermanos, ¿no tenemos dones? ¿No tienes dones? ¿No tienes un llamado a servirle en la iglesia? Sea poner sillas para la reunión, preparar el salón, limpiarlo, evangelizando en las calles, ahora en las cárceles, como están haciendo los hermanos, predicando la palabra, discipulando a otros, en los medios de comunicación, en lo que Dios nos ha puesto. ¿No tenemos algo que hacer mientras el Señor viene? Algo que Dios nos puso para hacer en este tiempo. ¿No tenemos, hermanos? Bienaventurado, dichoso, bendecido, si el Señor nos encuentra haciendo aquello que nos ha mandado a hacer de manera fiel, sensata y a tiempo. Cualquier don, cualquier llamado, mis hermanos, que Dios nos ha dado no es en vano. Dios nos ha dado una ventana de oportunidad para servirle hoy, para atender a su llamado hoy, mis hermanos, en lo que sea que nos puso a hacer. Sea público o no lo vean los hombres, el Señor lo ve y Él está viendo si somos fieles, si somos sensatos y estamos haciendo a tiempo aquello que nos puso a hacer, mis hermanos. ¿Lo estaremos haciendo? Porque fijamos este tiempo de oportunidad para servirle. Y si no aprovechamos, si pensamos que no, mañana comienzo a servir al Señor y el próximo lunes, como el que dice la dieta, que la comienzo el próximo lunes y no la comienza nunca. Si somos así con lo que el Señor nos mandó a hacer, mis hermanos, dejando todo para el futuro, pensando que cuando sea más fácil, cuando tenga más dinero, cuando mejore la economía, no, ahora que viene la sequía, yo que voy a servir al Señor. No, ahora que está así la economía, la inflación, yo cómo voy a servir al Señor. No, ahora que está Petro, yo espero que venga otro mejor presidente para servir al Señor. Y así estamos poniendo excusas y no aprovechamos el tiempo que Dios nos dio para servirle, mis hermanos. Entonces lo único que pasará es que el Señor vendrá y encontrará que estábamos postergando todo para mañana y que no hicimos nada. Tal vez podíamos morir hoy y presentarnos delante de Él. ¿Y cuál será la excusa? Señor, estaba esperando un mejor tiempo, más propicio, para comenzar a servirte. Llevar más tiempo en la iglesia, tú que eres nuevo. Esperar a casarme para servirle al Señor. Esperar a tener hijos, esperar a pensionarme. Y pasa el tiempo, y pasa la vida, y el Señor regresará o nosotros iremos a su presencia. Y no habremos hecho nada. Pero bienaventurados nosotros, si hoy muriéramos o el Señor viniera y nos encontrase haciendo su voluntad, mis hermanos, en medio de su cuerpo, en medio de nuestras familias, en medio de la sociedad, bienaventurados. Si nos encontrara haciendo así hoy el Señor, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Porque el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. El Señor le va a dar más trabajo, más responsabilidad al que fue fiel. El que es fiel con lo poco, que ha sido confiado acá, porque hermano, aunque aquí podemos pensar que el Señor nos confía mucho, es poco comparado con lo que nos espera en la vida eterna, en su reino, en el milenio, cuando Él vuelva, mis hermanos. Él nos pondrá sobre mucho más, sobre bienes eternos, sobre bienes imperecederos. Pero solamente si somos fieles en el tiempo que nos dio ahora. Yo pensaba, el Señor podía ya darnos los bienes eternos, pero nos está preparando ahora, hermanos. Ahora es el tiempo de estar listos. Ahora es el tiempo de probar la fidelidad. Ahora es el tiempo de mostrar la sensatez. Ahora es el tiempo de servir al Señor. Porque si no, no podremos hacerlo cuando Él venga. Él no podrá confiarnos más. Si no fuimos confiables con lo temporal, ¿cómo se nos dará lo eterno? Mis hermanos. Así que, hermanos, ¿cómo me encontraría hoy el Señor si viniera? ¿Cómo nos encontraría a nosotros? ¿Me encontraría fiel en lo que me ha sido confiado, sea lo que sea que nos ha confiado? Sea solamente mi esposa, mis hijos, algún don, ¿me encontraría fiel en eso? No piensen en cosas grandes, piensen en lo que el Señor le dio y no lo menosprecie. ¿Está siendo fiel en eso o no? ¿Me encontraría mi andar, mi vivir sensato, prudente, digno de su testimonio? ¿Encontraría que soy íntegro adentro, como también, o sea, que vivo adentro como también vivo por fuera, que corresponde a esa realidad? ¿Qué encontraría el Señor? ¿Me encontraría aprovechando el tiempo y las oportunidades que me dio para servirle o desperdiciándolas? ¿Cómo nos encontraría? Importante que meditemos en eso. Hermanos, esas predicaciones que a uno le quita el sueño, le decía el hermano Andrei.
Yo ayer quería dormir temprano, decía levantarme temprano y no me cogía el sueño, hermano. Yo me puse en la almohada y fui predicándome. ¿Estás listo para mi venida, Alberto? ¿Me ha servido? ¿Está haciéndome fiel? No me deja dormir el Señor. Casi hasta las 11 me cogió el sueño y igual tuve que levantar temprano, pero el Señor me recordaba eso, hermano, qué importante. ¿Cómo está mi vida delante de Él? Así nosotros no nos examinamos, no nos hacemos estas preguntas. Ahora vamos a ver un contraste. Es el mayordomo fiel, así quiere encontrarnos el Señor. Pero hay también un ejemplo del mayordomo o el siervo infiel. Es el contraste. Versículo 45, más o pero, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a sus consiervos, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, y le castigará duramente o le azotará severamente, según Biblia de las Américas, y le pondrá o le dará la porción con los infieles. Entonces, así como miramos las características del buen mayordomo, fiel, prudente, que sirva a tiempo a su Señor, hay unas características del siervo infiel. Mirémoslas. ¿Qué actitud tuvo? 3 asuntos destaco yo. Primeramente, tuvo un corazón desviado. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Este siervo no tenía un corazón fiel. No tenía la expectativa de la venida del Señor, sino que su Señor tarda y ojalá tarde más. Parece que era la expectativa que él tenía. Hermano, este es aquel que dice, qué bueno que mi Señor todavía tarda en venir. Tal vez incluso falta años, hermano. Yo desde que soy joven escucho que Cristo viene y no ha venido. Seguro todavía tarda más. Piensan muchos. De que yo era joven, escucho que viene el arrebatamiento, que ya estamos en los últimos tiempos. Pero no. Son como los que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Aquellos burladores que dicen, no, todo está igual desde el principio y va a seguir igual, así que sigamos viviendo la vida. Sí, parafraseándolo. Estos no sirven al Señor fielmente, sino que ni tampoco aprovechan bien el tiempo que les ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tarda, hermano. Hay mucho tiempo todavía para cambiar, para ponerme a cuentas con Dios. El Señor me está llamando, pero todavía hay tiempo para responder a su llamado. Yo puedo servirle más adelante. El Señor me llama a dejar mi pecado, pero Él tarda. Yo también puedo tardar en dejar mi pecado. Todavía gocemos un poquito más. Dice el joven, no, todavía me quedan años. El Señor me está diciendo que me arrepienta, pero todavía me queda vida. El Señor me está llamando a amar a mi esposa, o a la mujer a sujetarse a su esposo, o a ellos a criar a sus hijos en el temor, en la disciplina del Señor. Pero hoy no, todavía hay tiempo. Y luego sus hijos se crecen y se fue el tiempo oportuno que Dios dio. O los que piensan que hay demasiado tiempo, que el Señor tarda, ellos terminan como desviándose del llamado, del propósito, de su fidelidad al Señor, y terminan viviendo, actuando insensatamente, neciamente. Entonces, primeramente tienen un corazón desviado, porque piensan que el Señor todavía tarda. Entonces se desvían del llamado y propósito de Dios. Segundo, tienen un servicio desviado. Porque así como se desvía el corazón, dijimos ahora, se desvía el servicio. Y comenzar a golpear a los criados y a las criadas. Él fue puesto para administrar, para supervisar y cuidar, sustentar a los criados del Señor. Pero ¿cómo terminó? Maltratándolos. Tratándolos mal. Esa palabra en griego también dice golpeándolos o tratándolos de manera áspera, fuerte, insultándolos, incluso puede traducirse, agraviándolos. Son aquellos que pierden de vista la esperanza al regreso del Señor, que tendrán que darle cuentas. Se les facilita comenzar a vivir de cualquier manera y a tratar de cualquier manera a las personas. ¿Por qué? Porque el Señor tarda, todavía no viene. Aquellos que fueron llamados a pastorear la grey de Dios, pero terminan, mis hermanos, abusando espiritualmente de ella. Pastores que han olvidado que el rebaño no les pertenece a ellos y que un día el Señor, el pastor de pastores, el buen pastor, va a volver y van a tener que darle cuentas.
tanto tarde el Señor, dicen ellos, que se olvidan de que tienen que darle cuenta de la administración sobre su grey. Son aquellos que maltratan a la esposa, que deben amar, que provocan a ira a sus hijos, que deben criar para Dios, que defraudan a los hermanos en Cristo y tienen en poco la santa comunión al cual fueron llamados con su pueblo. Así son aquellos que tienen la venida del Señor por tardanza. Se desvían de su llamado, maltratan a sus hermanos y respetan a las hermanas y respetan al Señor en su servicio. Son como Onís y Finés, que robaban de aquello que traía el pueblo para Dios. Así mismo son. Ellos no tuvieron temor de Dios, no fueron fieles, fueron insensatos. ¿Y cómo acabaron? ¿No? Muertos en un mismo día. Y lo mismo Elí, que fue infiel, que no los reprendió. Ellos se acostaban con las mujeres frente al tabernáculo y sacaban y robaban al pueblo. No entendían que un día iban a quedar cuentas delante de Dios. Y el Señor los llamó a los dos un día a dar cuentas. ¿Cómo les habrá ido, no? A ellos, que pasaron a aprovecharse del pueblo de Dios. Entonces, es algo que también podemos destacar de aquellos. Su servicio se desvía. En vez de servir al pueblo, maltratan al pueblo de Dios. Maltratan a sus consiervos. En vez de edificarlos y equiparlos, los ultrajan, los roban. Tercero, tienen una vida insensata, ¿no? Y comienzan a comer y beber y embriagarse. Dice en el capítulo 24 de Mateo, que es el pasaje paralelo a este, dice a comer y a beber con los que se embriagan. Y pues ahí también se embriagan ellos. Entonces nos habla de ese corazón desviado, ese servicio desviado que termina en una vida insensata y desviada también. No solo comienzan a maltratar a sus consiervos, sino a vivir de una manera desenfrenada, disipada, entregada al placer. Nos recuerda al rico insensato que decía a su alma: muchos bienes tiene, así que alma mía descansa, alma mía haz esto. ¿Por qué? Porque tienes muchos años, dijo, ¿no? Mucho tiempo. ¿Por qué? Es que el Señor tarda. En el caso de él, pues mi vida todavía me quedan muchos años. Iba a vivir su vida de manera insensata. O sea, aquel que pierde de vista que su Señor va a regresar, que piensa que tiene mucho tiempo fácilmente, el que piensa que tiene mucho tiempo fácilmente se entrega a vicios, al desenfreno, a los placeres, al pecado de todo tipo. Total, mi Señor tarda en venir, ¿qué importa si me divierto un poco, si me voy un poco al mundo, si vivo un poco la vida, un poco para mí, me entrego a lo que yo quiero, a mis sueños, a mis metas? Total, Señor tarda en venir. Yo al final, ya cuando sea viejito, ahí le dedicar tiempo al Señor, ¿no? Así comienzan y así como acaban, como el rico insensato. Antes, mis hermanos, antes que el Señor llegue, mis hermanos, ¿cómo nos encontrará en ese aspecto? ¿Será que nosotros estamos dando ojo? Antes que el Señor llegue, yo voy a dejar este pecado, Hoy no. Hoy sigo pecando un poquito. Hoy veo un poco más de pornografía, mañana la dejo. Hoy me emborracho con mis amigos otra vez. Ya después yo me corrijo, enderezo mi vida. No, yo cuando me case dejo estos vicios que tengo. Yo cuando sea papá voy a cambiar por amor a mis hijos. Y dilata, porque el Señor todavía tarda. Y dice: disfruta, alma mía. Mucho tiempo tienes todavía. Pero ¿qué pasará con ellos? Ellos serán sorprendidos por el Señor. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que él no sabe. Este tipo de siervos, de cristianos descuidados, serán sorprendidos cuando sea por la muerte o el retorno del Señor, se encuentren que no hay más tiempo. Se acabó el tiempo. El día que éste no espera y la hora que éste no sabe. Estas dos frases tienen un mismo significado. Nadie sabe. Nadie puede decir que tiene la seguridad de conocer el tiempo que le queda a él, antes de que tenga que estar presente delante del Señor. No sabemos. El rico sensato pensaba que le quedaban muchos años para disfrutar sus bienes, pero el Señor le dijo: necio, hoy mismo vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has juntado, ¿para quién será? Así es el siervo insensato. Piensa que tiene mucho tiempo para malgastar, para vivir su vida a su manera.
Pero Él no sabe el día y la hora que tendrá que dar cuentas a su Señor, que tendrá que presentarse delante de Él. Ciertamente el Señor no vendrá sin que antes que se cumplan las señales. Ya estudiamos en primera y segunda de los Tesalonicenses que hay unas señales antes de la venida del Señor. El propósito de estas parábolas no es que el Señor viene ahora, puede venir en el mismo segundo que sigue. Eso no es lo que enseñan estas parábolas. Sería contradictorio con lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Primero vendrá la apostasía, vendrá el hombre de pecado, vendrá la anarquía, vendrán muchas cosas antes de la venida del Señor, a las cuales podemos estar atentos. Pero hoy mismo, como en rico insensato, se nos puede acabar el tiempo y morimos. Y ya el Señor así no haya venido todavía y aún así no se cumplen las señales, estaremos delante de Él. Hoy puede ser nuestro último día. So, yo pensaba ayer en mi almohada, hoy se acabó. ¿Y qué he hecho para el Señor? ¿Qué hemos hecho para Él? ¿Y saben lo más terrible? Que el libro de Apocalipsis muestra que la gente va a ver las señales. Van a ver el mar volviéndose sangre, van a volver la oscuridad, van a ver el meteoro cayendo, van a ver las plagas de la ira de Dios. Y la Biblia dice que se arrepintieron y dijeron, se acabó el tiempo, hay que volverse a Dios. Dice, no, que se endurecieron y blasfemaron contra el Dios que hizo los cielos. Hermano, la gente ve las señales y la gente no ablanda el corazón. La gente vio el COVID y la gente no cambió. Muchos endurecieron más, se enfriaron más, se alejaron más del Señor, sirven menos de lo que servían antes. Ven las señales y no cambian. Podríamos ver el anticristo parado frente a nosotros y muchos seguir igual. Tal vez hasta unírseles. Porque son problemas de corazón. Es un problema de corazón que tenemos muchas veces. Que no nos preparamos para su venida aunque veamos las señales. Pensamos, sí, están las señales, pero todavía queda tiempo porque todavía falta esta señal y falta esta señal. Y aunque veamos 7 cumplidas, no es que falta la 8ª. Y no cambio. Y no me arrepiento. Y no dejo de vivir de la manera que vivo. Hasta que es demasiado tarde. No sabemos el día, no sabemos la hora. Por lo tanto, deberíamos vivir siempre listos para poder presentarnos delante de Él como buenos administradores. Si hoy el Señor me llama a dar cuentas, tengo que estar listo hoy, porque yo no sé el día y la hora que me van a pedir cuenta de mi administración. Primera de Corintios 5:9 dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables al Señor. Ahora todos vivos y muertos según el contexto que él viene hablando ahí en 1 Corintios. Dice, si estoy muerto, dice Pablo, si estoy ausente del cuerpo, o si estoy aquí presente todavía vivo en este mundo, quiero ser hallado como. Quiero serle agradable al Señor. Esa era su ambición. Si el Señor viene aquí en su venida y estoy vivo, quiero que encuentre mi servicio fiel, agradable a Él. Y si muero hoy, dice el apóstol Pablo, también quiero ser hallado fiel delante de Él. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sea que el Señor venga y me encuentre vivo, tengo que compadecer ante el tribunal de Cristo. Sea que yo muera hoy, un día tengo que compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a ser hallado en el tribunal de Cristo? No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos ciertamente es que después de muertos o si llega el Señor, tendremos que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Tendremos que dar cuenta, por lo cual no hay excusas que podamos inventar. Es que yo no sabía cuándo ibas a volver, Señor, entonces yo no estaba preparado. Si me hubieras avisado con tiempo que yo iba a morir, Señor, si me hubieras mostrado señales más claras de tu regreso. Nadie podrá dar esa excusa porque todos sabemos que tendremos que comparecer ante su tribunal. Todos lo sabemos, hay que estar listos. Tenemos que prepararnos para ese día y para esa hora, para no ser sorprendidos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, no sea que se desvíe. Tenemos que cuidar el servicio que hacemos a Dios, no sea que se tuerza y terminemos maltratando a aquellos que el Señor nos puso a servir, a cuidar. Tenemos que guardarnos de vivir desenfrenadamente, disipados, desenfocados o enfocados en nosotros mismos. Mis hermanos, tenemos que dejar ya de perder el tiempo. Dejarnos ya de titubear entre dos pensamientos. Si el Señor es el Señor, sirvámosle. Si
Se nos dio un llamado, se nos dio dones, se nos puso una responsabilidad, cumplámosla. Porque no sabemos cuándo seremos llamados, hasta cuándo nos queda tiempo, ¿no? ¿Cuál será la consecuencia del siervo infiel? Y le castigará, desde la mitad del versículo 46, y le castigará duramente. Biblia de las Américas dice, y lo azotará severamente, y le pondrá, o le dará su porción con los infieles. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de un castigo severo. La palabra azotará severamente, dijo Tomesei, que viene de kotomai, que puede ser dividir, partir algo. Mis hermanos, también puede traducirse como le partirá por la mitad. ¿Eso cómo suena? Más fuerte, ¿no? Cuando el Señor venga y lo encuentra así, insensato, infiel, con los borrachos, viviendo para sí mismo, maltratando a sus hijos, dice que cuando llegue, lo partirá aquel siervo. Había un castigo en la época, dicen los comentaristas o el diccionario Vine, para los criminales y cautivos, donde se los castigaba de esa manera, se los partía en dos. Ahora, no eso es lo que está hablando aquí, hermano, no se preocupe, porque ahora se va a preocupar más cuando entiende lo que significa. Es más correcto, como dicen varios comentaristas, tomar la expresión de manera figurada. No es que el Señor venga y literalmente va a partir a sus siervos cuando Él venga. Como dice el hermano Samuel Pérez Millos, esto nos habla de un castigo radical. En este caso será castigado o azotado como si se lo cortara, o cortado con azotes, no que se lo va a partir por la mitad. Es decir, de manera severa. El castigo va a ser severo. Esto significa simplemente, sin irnos a especular como hacen algunas personas que especulan y va a partir el alma va por allá, el espíritu va por allá, una parte va al Hades, otra parte va al infierno, y se ponen con un montón de historias. Acá lo que habla el Señor es que va a haber un castigo, mis hermanos, el castigo que puede esperar el cristiano infiel en aquello que Dios le confió, en aquello que fue insensato en su trato con los otros cristianos y vivió de una manera liviana, pecaminosa, sin tomar en cuenta el tiempo y la oportunidad que Dios le concedió. Será castigado de una manera severa, dura, proporcional al privilegio que recibió de Dios. Si fue alto el llamado, alto el privilegio, muchos los dones, grande la oportunidad, grande será el castigo de ese siervo infiel. Eso es lo que quiere mostrarnos aquí el pasaje. Es el propósito. Pablo dice en 1 de los Corintios que será salvo así como por fuego, pero experimentará pérdida. Imagine que todo lo que uno ha vivido, hecho, que piensa que tiene en el Señor, se pierda. O sea, será una pérdida completa, no que se pierde la salvación, pero se perderá todo lo demás que uno creía que tenía. Sufrirá pérdida, refiriéndose a la edificación mal hecha. Si sirvieron a Dios con los materiales equivocados, en su carne, en sus fuerzas, con recursos superficiales y ajenos a Dios, grande será la pérdida cuando venga. Pero hay otros pasajes también tremendos. El Señor dice tanto en el Sermón del Monte como en Mateo 18, que aquel que tratare mal a sus hermanos, no perdonare, no saldrá de ahí, hablando como de una cárcel, hasta que pague lo último que debe. Hablando del castigo como de una prisión o tortura en manos de verdugos. O sea, el Señor compara en el capítulo 18, versículo 32, la parábola del siervo que no quiso perdonar a su consiervo como una tortura en manos de verdugos. Imagínense cómo compara el Señor el castigo. O esa cárcel de la cual no se sale hasta que se pague todo. No está hablando de perdición. Pero está hablando de aquellos que no resuelven los asuntos con sus hermanos o no los perdonan, que no tienen a cuenta sus relaciones con su prójimo. Les espera un castigo severo. Aquí nos habla de ser partidos, ser severamente azotados, hermanos. Entonces, no es un asunto para meter miedo, como yo decía. Lo que el Señor quiere es que entendamos que si se nos sirvió, si se nos dio una mayordomía, si nos confió servir a otros, en servir a Dios, a su iglesia, administrar dones, recursos, tiempo, vida, familia, que Dios nos ha concedido, y se nos avisó que encima tendremos que dar cuentas de ese servicio, y aún así decidimos ser negligentes, insensatos, infieles, y vivir nuestra vida de cualquier manera, ¿cómo no va a ser justo el castigo del Señor?
¿Cómo no se nos va a dar lo que merecemos? Eso quiere que entendamos el Señor. Y hay otra frase más que es sinónima aquí, hablando de su porción. Le castigará, lo azotará severamente y le pondrá su porción, esta palabra puede decir porción, lugar, su parte, con los infieles. En Mateo 24, en la parábola ahí que corresponde a esta misma que estamos leyendo, se dice, y será su parte con los hipócritas. Y ahí será el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Acá dice, tendrá su parte con los infieles. Esta palabra pondrá es la misma palabra que se usa cuando dice, y el Señor lo puso sobre su casa, sobre sus siervos. O cuando regrese, lo pondrá sobre todo su bien. Es la misma palabra, pero con una pequeña modificación. La palabra que mencionamos en los pasajes anteriores es con el prefijo kata, que indica sobre. O sea, se le asigna una responsabilidad sobre su casa o sobre los bienes cuando el Señor venga. Pero acá esa palabra kata se la saca. Solamente se le va a dar un lugar. O sea, al que es fiel al Señor se lo pone sobre sus bienes. Al que es infiel con el Señor también se le da una asignación, también se le da un lugar. Pero no es sobre nada, mis hermanos. No es sobre nada. Pero también tiene su recompensa. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Esto lo menciona el Señor porque quiere aclarar la diferencia entre sus siervos fieles e infieles. El siervo fiel se lo pone sobre muchos bienes. Al siervo infiel se le da un lugar, una posición, no de autoridad, no de mayor servicio, pero se le da una recompensa y le pondrá o le da su porción, su parte con los infieles. El siervo infiel no tendrá un lugar de honor, no tendrá una recompensa que es para un siervo que ha mostrado fidelidad. No, aquí no hablamos de salvación, hablamos de recompensa, como decíamos, cuando el Señor venga, sino que su lugar, su recompensa será la que merece un siervo infiel. Se le dará a aquello que merecen los que despreciaron y faltaron a su responsabilidad con Dios, que les confió, que trataron injustamente a sus hermanos y hermanas y vivieron en abierta rebelión contra el Señor. No estarán en el mismo lugar de servicio como lo estarán los fieles bienaventurados, sino en los que en su venida serán avergonzados. Ese es el lugar de ellos. No estarán entre los que escucharán, bien hecho siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ellos no van a estar de ese lado, sino que estarán del otro lado y escucharán lo contrario. Escucharán la reprensión, siervo malo y negligente. Ahí va a estar el lugar de ellos, con aquellos que fueron malos en su servicio y que fueron negligentes para con Dios. No es perder la salvación. No hay pecados que no puedan ser perdonados en Cristo, pero eso no nos permite vivir una gracia barata y liviana que no tiene consecuencias. Si no arreglamos nuestros asuntos aquí, ahora, en el tiempo que Dios nos dio, no vamos a escapar de la disciplina que viene con la venida del Señor. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero galardón no solamente es recompensa, es lo que alguien se merece. El Señor viene para dar a los fieles lo que se merecen y ponerlos en un lugar de honor y autoridad. El Señor también viene para dar lo que se merece a los infieles, un lugar de vergüenza, un lugar de pérdida, de dolor por aquello que no aprovecharon, por aquello que no hicieron en el tiempo que su Señor les dio, con los recursos y los dones que le fueron dados. Es el lugar de los infieles, de los desobedientes. Ellos llevarán juntos la disciplina de quienes, habiendo recibido mucho de Dios, retribuyeron poco. Quienes se les dio un servicio, pero no sirvieron. Entre quienes recibieron confianza y la defraudaron. A los que se les brindó tiempo, pero no la aprovecharon. Ahí estará el lugar de ellos. Ahí estarán todos juntos. ¿Dónde recibiré mi porción? ¿Dónde estaré yo cuando el Señor venga? ¿Entre los fieles o los infieles? ¿Dónde seré hallado en el regreso de Cristo? ¿Entre los bienaventurados o entre los disciplinados? ¿Cómo encontrará el Señor el día de su venida? Versículo 47. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía,
pero hizo cosas dignas, ¿no? De azotes será azotado poco. Pasa que esta porción es clara, el Señor está reforzando la idea. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor la consecuencia de nuestra infidelidad. Entonces, primeramente, hay un siervo que conocía la voluntad de su Señor, dice aquí. Y aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Él recibirá mayor disciplina, muchos azotes. Aquí nos habla que este siervo vivía en pecado, ¿verdad? Nos habla que este siervo vivía haciéndole mal a otros consiervos. Nos habla aquí que este hombre andó de una manera dando un mal testimonio a los incrédulos, como el caso que vimos antes. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Que conociendo la voluntad de Dios, ¿qué hizo? No se preparó. ¿Qué quiere el Señor? Encontrarnos listos para su venida. Esa es su voluntad. ¿Qué más? Que estemos ocupados en aquello que nos fue confiado claramente. Entonces, el Señor que conoce la voluntad del Señor, mi Señor va a volver, tengo que rendirle cuentas, no voy a hacer nada malo, no voy a tratar bien a mis hermanos porque tengo que dar cuenta delante del Señor. Voy a hacer esto o lo otro porque mi Señor viene. Él sabe lo que su Señor quiere y espera de Él. Y si yo conozco que debo hacer, debo prepararme. En 1 Juan, creo que es capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se manifestó lo que hemos de ser. Hay una expectativa en lo que vamos a hacer cuando Cristo se manifieste. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Es el propósito del Señor, formarnos a su imagen y semejanza, formar a Cristo en nosotros. Porque le veremos tal cual es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza que va a volver, que tenemos que ser como Él, que fue lo que nos espera, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? El Señor quiere encontrar una iglesia pura, santa y sin mancha. Eso quiere el Señor cuando Él venga. ¿Qué debo hacer yo? Limpiarme de toda arruga, de todo pecado, de toda mancha. Debo purificarme porque Él quiere encontrarme puro. Yo soy la expectativa de mi Señor, que Él me encuentre como Él es cuando venga. Entonces yo debo purificar mi vida, debo prepararme. Es alguien que conoce la voluntad de Dios y se prepara, porque tiene la esperanza que va a volver el Señor. Miren que dice que tiene el temor. Como por eso decíamos, no es un asunto de tener miedo y pavor, que viene el Señor. No es un asunto de, ahí viene mi Señor por fin. Yo quiero estar listo para su venida, como la novia que se prepara porque viene el novio para la boda. El que sabe que su Señor viene, que conoce lo que Él espera, se prepara, se enfoca en lo que el Señor quiere de Él. Andando en santidad, sirviendo en fidelidad, viviendo en sensatez, sirviendo a su pueblo en todo lo que le fue confiado. Y sabe que esto requiere disposición, requiere consagración, requiere entrega, requiere morir a uno mismo, requiere tomar la cruz y seguirle, requiere en mi vida que haya quebrantamiento, amor, humildad, una vida llena del Espíritu Santo. Esto requiere varias cosas. Eso es un siervo que conoce la voluntad, requiere diligencia, requiere compromiso de mi parte. El siervo que no se prepara, que no hace conforme a la voluntad de Dios, pero conocía su voluntad, la conocía por la palabra, la conocía por el testimonio de la iglesia, la conocía por la exhortación de los hermanos, por la reprensión y la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? No obedeció. No tenía excusa. El Señor le habló en la predicación, el Señor le habló en los hermanos, el Señor le habló por su Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el problema de esta persona? No quiso obedecer, no quiso escuchar. ¿Qué pasará con él? Recibirá muchos azotes. Es decir, recibirá mayor disciplina, mayor vergüenza, mayor pérdida. El Señor es que no dice lo malo, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. ¿Cuál fue el pecado de este siervo? El pecado de la negligencia. No hizo lo malo, pensaba él, pero en no hacer lo bueno, pecó contra Dios, pecó contra la oportunidad, contra el don, contra el llamado, contra el servicio, contra los dones, contra la administración que recibió del Señor. Pero también está el siervo que no conocía la voluntad de su Señor. Hermano, y el que no sabía será castigado injustamente. El que no sabe hacer lo bueno, ¿cómo se le va a contar por pecado? Tal vez piensa uno, ¿no? Pero el que no sabía,
e hizo cosas indignas, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea, no se escapa de la disciplina. El que no conoce la voluntad de Dios no queda eximido, así como el que no conoce la ley de tráfico, si la rompe el policía lo multa igual. Es que yo no conocía, tú tendrías que saber, pues tienes un carro. Tú eres cristiano, deberías saber qué espera Dios de un cristiano. No tienes excusa. No puedes escapar de tu responsabilidad. Tal vez sea porque tuvo malos maestros de la palabra. No, es que hermano, yo estaba en la iglesia de la prosperidad, Señor, ¿cómo me vas a juzgar? Tal vez piensa así. O porque no tuvo una Biblia disponible en su país. Yo viví en la China, Señor, y allá nos perseguían y apenas tuve una hoja. Yo apenas conocí un poco de tu voluntad, Señor. O por poco desconocimiento de la palabra, por descuido de las disciplinas espirituales, siendo irresponsable en la lectura, estudio y meditación de las Escrituras. Cual sea el caso, no es excusa. Si hizo cosas dignas de azotes, dignas de disciplina, será disciplinado. Así sea poco en comparación con el que sabía más. Es única que no vaya a ser doloroso la disciplina del que se ha asustado poco. Será, hermano, que si yo te agarro, te doy 3 azotes, en lugar de darte 10, ¿tú vas a sonreír? Vas a sentir que, ay, qué bueno que no fueron 10 y fueron 3. Qué chévere. Gracias, hermano Alberto. No, a usted le va a doler igual. A usted igual le va a parecer algo terrible. Algo que usted no quisiera recibir ni un azote. Cuando estemos delante de la disciplina de Dios y miremos al que va a recibir 10, por así decirlo, no nos dolerá menos a nosotros recibir 3. O sea, ser avergonzados, ser disciplinados en vez de estar siendo recompensados. Nos va a doler igual. Nos va a doler mucho. Mis hermanos, si Dios te ha confiado un poco, no menosprecies lo poco que Dios te confió en su obra. O en un servicio a los hermanos, si no sea visible, no lo menosprecies, cúmplelo. No te preocupes por lo que no conoces. A veces decimos que no conozco tantas cosas, pero lo que conocemos lo estamos haciendo. Estamos obedeciendo. Si conocemos mucho la voluntad de Dios, mayor la disciplina si no la ponemos por obra. ¿Conoces poco la voluntad de Dios? No pienses en tu corazón, qué bueno, gracias a Dios, porque miren la palabra de hoy. Porque si mi disciplina será, así mi disciplina será menor, porque el que no conoce anda a ciegas y puede pecar y ofender a Dios. ¿Se acuerdan de Usa? Se le olvidó que él no podía tocar el arca y cayó muerto. David parece que no sabía ese asunto. Igual la disciplina fue dolorosa. El que no sabe a dónde va fácilmente peca, transgrede y ofende a Dios. O sea, andar a ciegas, mi hermano, conocer poco de Dios no es algo bueno. Es antes algo peligroso. Mis hermanos, así que no pienses eso en tu corazón. La Biblia nos manda a conocer más de Dios, a crecer en la gracia de Dios. Conclusión de la parábola, hermano, ya vamos a terminar. Parte B del versículo 48. Porque, o pues, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá o se le exigirá, también se puede traducir. El hermano Warren Wiersbe al respecto de esto dice, mientras más tenemos de Dios, mayor es nuestra responsabilidad ante Él. Mayor el servicio, mayor la responsabilidad, mayor el conocimiento, más lo que debemos aplicar. Más dones, mayor la expectativa de usarlos bien para la gloria de Dios. Algunos podrían desanimarse y decir, no, hermano, mejor que mi servicio sea pequeño, que mis dones sean pocos y mi conocimiento sea escaso. Porque no, ¿cómo así que se me va a pedir más? Se me va a exigir más, se me va a demandar más. No, hermano, no piense así. No te desanimes. ¿Acaso no vemos, hermanos, no entendemos el Señor? Si el Señor regresa, si Dios nos ha confiado mucho, es porque mucho más es lo que quiere confiarnos en el futuro. El Señor quiere prepararnos ahora. El servicio es una oportunidad de prepararnos ahora para lo eterno. Los dones, porque la Biblia dice que los dones cesarán. Cesará la profecía, la predicación cesará. El Señor nos está preparando para cosas que no cesan. Y si no aprovechamos ahora para conocerle, para servirle, nos vamos a perder de cosas que Él está preparando, que nuestros ojos no han visto.
para lo cual nos destinó desde antes de la fundación del mundo, para lo cual nos salvó, hermano. Debíamos anhelar aprovechar la oportunidad que tenemos de conocerle, amarle, servirle con lo que nos ha dado, de ser administradores buenos, fieles, porque Mafe nos quiere administrar. Yo cuando empecé a entender estas verdades, yo estaba en juventud con una misión y me acuerdo que yo empecé a entender este asunto. Yo estaba pintando una pared y decía, nadie me está viendo, Señor, pero yo quiero pintarla bien, porque hasta de esto vete a dar cuentas cuando tú vuelvas, de esta pared que estoy pintando aquí en la base misionera. De todo el Señor me va a pedir cuentas. Quiero hacerlo bien para ti, Señor. Ese debería ser nuestro deseo. Sea poco. Que yo diga, pintaste bien esa pared, lo hiciste para mí, no para el hombre. Debemos ser administradores fieles. Si no queremos adquirir responsabilidad ahora, ¿cómo se nos va a confiar más responsabilidad en la eternidad? Miren lo que dice Mateo 25, la parábola de los talentos. Solo una parte voy a leerlas. Hablando ya de la resolución final, ¿no? Habían talentos, a cada quien se le dio según su capacidad. Talento era dinero. El que se le dio 10, creo que, o 5, produjo el doble. Lo mismo que se le dio la mitad, él también produjo más. Pero uno que recibió solo uno, algo pequeño, y lo ocultó, porque tenía miedo de su Señor. Tenía miedo de no producir. ¿Y saben qué dice el Señor acerca de él? Aquel siervo infiel, negligente, que conocía la voluntad de su Señor y no hizo nada. No hizo nada porque es que el Señor es muy severo. Yo no quiero responsabilidad porque hoy lo que me va a exigir, más se me exigirá. ¿Saben qué le dijo el Señor a ese siervo? Quítele pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que es responsable, hermano, que el siervo fiel y prudente, que cumpla su tiempo, su servicio, se le dará más. Y al que no tiene, que no hizo nada, que fue negligente, aún lo que tiene le será quitado. No va a tener ni siquiera el servicio que se le confió aquí en la tierra, que fue temporal, que fue pequeño. Ni eso le va a quedar. Al que tiene y fue fiel, se le dará más. Tendrá más. Al negligente, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Conclusión final, mis hermanos. ¿En qué está interesado el Señor? En que estemos preparados para su venida, en que estemos listos, dispuestos para su regreso. Eso puede ocurrir en cualquier momento con nuestra muerte, ya, o con su venida. No sabemos cuándo nos sorprenderá el Señor en su regreso, cuándo estaremos en su presencia, pero sabemos lo siguiente, llévese esto: el Señor espera, quiere encontrarnos fieles en lo que se nos ha confiado. Quiere que andemos y vivamos sensatamente. Y así les sirvamos, que seamos buenos administradores que cumplieron su deber en el tiempo que les fue concedido, que conocían su voluntad y la hicieron. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque puede ser algo muy difícil. Todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia. Él quiere que seamos bienaventurados. Él quiere que seamos bienaventurados. Él quiere poder confiarnos más. Y si podemos servirle de esta manera, no es por nuestras fuerzas, es por la gracia en Cristo Jesús. Por esto es para hijos de Dios. Algunos toman estos pasajes y lo aplican al incrédulo, al infiel, y al fiel es el creyente. No, hermanos. Eso lo dicen algunos porque no entienden que los cristianos pueden fallar y que está el tribunal de Cristo. Hermanos, solamente por la gracia de Dios podemos cumplir este llamado. Pero porque se nos dio gracia, hay responsabilidad. Hay que estar preparados, mis hermanos. Él ha preparado cosas para sus hijos. Él ha preparado lugares para nosotros en su reino, para reinar con Él cuando vuelva. Él ha preparado asuntos en la eternidad para que administremos. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo me encontraría? ¿Estoy preparado? ¿Estás preparado, hermano? ¿Cuál será la porción que voy a recibir en su venida? ¿Cuál será mi lugar que voy a recibir? Vivamos listos, ocupados, mis hermanos, en su voluntad, preparados, como si el Señor fuera a venir hoy, como si viene pronto, hermanos. El Señor nos ayude a tener un corazón que desea su venida, pero que también desea ser encontrado fiel, sensato y cumpliendo su voluntad a tiempo cuando Él regrese. Que el Señor nos ayude. Damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu llamado es alto, es sublime. Es un llamado que
que nos es dado por gracia, pero que implica responsabilidad por la gracia que hemos recibido. Señor, nosotros no queremos recibir la gracia de poderte servir, de poder administrar cosas pequeñas en esta vida, para luego tener que ser disciplinados por nuestra infidelidad y negligencia, por nuestra insensatez y un corazón desviado, Señor. Padre, queremos ser hallados fieles en tu venida, ser hallados haciendo lo que tú nos dejaste hacer. Perdónanos por perder tanto tiempo, Señor, tantas oportunidades que no volverán, pero permítenos aprovechar las que nos queda, Señor. Aprovechar el tiempo que resta, Señor, para hacer tu voluntad, para buscar tu reino, Señor, para arrepentirnos de nuestra hipocresía, para confesarte delante de los hombres, para enfocarnos en lo que realmente es eterno e importante, Señor. Por favor, Señor, que no lleguemos a ti sin fruto, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de encontrar a tu pueblo preparado, Señor, como una iglesia bien ataviada, con las obras que tú preparaste de antemano, Señor. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.